Miguel Ángel Benito se conectará ahora después, que también es uno de los ponentes, pero vamos a empezar ya porque vamos un poco con el tiempo justo. Lo primero de todo, gracias a todos los que se han querido conectar a este último panel y aprovechar brevemente para felicitar a los organizadores de este seminario y, como había dicho anteriormente, especialmente a Joan Molinero por el ingente trabajo que ha estado haciendo estas últimas semanas. Para presentar un poco el panel, en esta última mesa nos gustaría reflexionar brevemente sobre una región que consideramos sigue teniendo una importancia fundamental en las relaciones internacionales, como es la región de Oriente Próximo y más particularmente la región del Golfo Pérsico. Y sobre todo, aparte de hablar de esa región, nos gustaría centrarlo también sobre la incidencia que tiene Estados Unidos en la zona, que en gran medida sigue condicionando las principales dinámicas regionales del lugar. Y, por qué no decirlo, la evolución de las dinámicas regionales en el Golfo y la forma en la que Estados Unidos se relacionan en la región en los últimos años sirve también de alguna forma para extrapolar algunos de los grandes cambios que están teniendo lugar en las relaciones internacionales. Y para hablar de ello, bueno, primeramente a mí me gustaría empezar hablando sobre la estrategia de Estados Unidos en los últimos 20 años con los diferentes presidentes, desde George Bush hasta la actualidad Joe Biden. Luego contaremos con las intervenciones de los profesores Paloma González del Miño y Luis García, que hablarán sobre los principales retos para la seguridad y estabilidad del Golfo, centrándolo sobre todo en dos puntos que han marcado la agenda regional en los últimos años, como son el programa nuclear de Irán y como son la crisis de Qatar. Y luego, seguidamente, tendremos a los profesores Miguel Ángel Benedicto y José Miguel Calviño, que nos presentarán las principales acciones de Estados Unidos y de las monarquías árabes del Golfo en lo que podríamos considerar los principales puntos de conflicto en Oriente Próximo en los últimos 20-21 años. Y dicho lo cual, para empezar y no perder más tiempo y que también haya si cae lugar, haya espacio a las preguntas, en este sentido me gustaría empezar marcando, como digo, lo que han sido las grandes líneas, objetivos, acciones de Estados Unidos en el Golfo en el siglo XXI. Es decir, valorar de alguna forma las grandes estrategias tanto de la administración de George Bush, Barack Obama, Donald Trump y en menor medida, pero bueno, también por lo que se puede intuir de Joe Biden. La presidencia de George Bush entre 2001 y enero del 2009 podemos decir que marca un punto de inflexión en las relaciones de Estados Unidos con la región y también de alguna forma marcará el punto álgido de esa preocupación que Estados Unidos ha tenido por Oriente Próximo y el Golfo. La administración de George Bush tuvo como objetivos prioritario acabar con dos tipos de amenazas que consideraba que existían en la región. Por un lado, el auge del terrorismo yihadista y por otro, aquellos regímenes que desde la administración de George Bush consideraban una seria amenaza para sus intereses y para sus aliados, que eran principalmente Irak e Irán. La plasmación de estas intenciones de la administración de George Bush pues, quedaron reflejadas, por un lado, en la guerra de Irak de 2003 y, por otro lado, en las sanciones a Irán por su programa nuclear. Esto también derivó en un aumento de la presencia militar en la región y también derivó en presiones hacia sus aliados árabes, hacia las monarquías árabes, para colaborar en la lucha contra el terrorismo. Las consecuencias más visibles de este programa regional de Estados Unidos fueron que se desestabilizó un país clave como era Irak, aumentó la violencia en la zona, aumentó la tensión con una potencia regional como era Irán y sobre todo creció la desconfianza con algunos de sus aliados árabes que dejaron de ver a Estados Unidos como un garante de seguridad, que lo dejaron de ver como un garante de seguridad y más bien como un elemento disruptivo para la región. En la presidencia de Barack Obama entre 2009 y enero del 2017, en términos generales se puede decir que es una enmienda a los planes regionales de George Bush y también supone una profunda revisión de las prioridades internacionales de Estados Unidos. Oriente Próximo y el Golfo particularmente van a ir perdiendo protagonismo en la agenda internacional de Estados Unidos, que se centrará cada vez más en Asia-Pacífico.
Y bajo unas circunstancias u otras, esta tendencia que se marca ya durante la administración de Barack Obama va a seguir en términos generales por Donald Trump y parece que también se plantea por la administración de Joe Biden. La plasmación de la política regional de Barack Obama se traduce, entre otras cosas, en las negociaciones con Irán para el acuerdo nuclear, centrado sobre todo en buscar estabilizar la región, reducir esos niveles de tensión que había en la región. También se busca reducir la presencia militar de Estados Unidos en la región y especialmente conseguir salir de un conflicto tan intrincado para Estados Unidos como era el de Irak. Y también se ve reflejado en cuando estallan las revueltas antiautoritarias de 2011 y surgen conflictos posteriores, Estados Unidos manifiesta claramente que no quiere verse involucrado en el mismo nivel que se había visto involucrado en Irak o en Afganistán. Este hecho va a agudizar, entre otras cosas, la desconfianza entre las monarquías árabes del Golfo, que ya es que no solo recuerdan lo sucedido con George Bush como a Estados Unidos como un elemento disruptivo, sino que su viejo aliado, el que siempre se había comprometido políticamente a asegurar la seguridad de aquellos regímenes, pues parece ya no tan implicado en la región. Y además también se manifiesta públicamente en repetidas ocasiones las diferencias que tiene la administración de Barack Obama con regímenes como la monarquía de Arabia Saudí. Y de hecho, otro elemento a tener en cuenta que también va a marcar la agenda de Estados Unidos y de la política de Estados Unidos hacia la región es que comienza a crecer cada vez más la presión social y mediática en Estados Unidos por el tipo de relaciones que se mantienen con estos regímenes. Entre 2017 y enero del 2021, la presidencia de Donald Trump, aunque podría resultar a simple vista una total contraposición de la acción de Barack Obama, lo cierto es que se puede apreciar una línea continuista entre los dos presidentes. El único elemento realmente de cambio es el acuerdo nuclear con Irán, del que Donald Trump decide romper unilateralmente y retomar la senda de sanciones. Sin embargo, el resto de opciones, Estados Unidos continúa con esa tendencia. Reducir paulatinamente el protagonismo de Estados Unidos en la región, evitar verse involucrado en conflictos y tensiones en la zona. Por ejemplo, queda reflejado cuando estalla la crisis de Qatar de 2017, que nos hablarán más adelante, que Estados Unidos se mantiene en un perfil muy moderado. En la guerra de Yemen, que estalla en 2015, en la que participan directamente las monarquías del Golfo, que Estados Unidos la respalda, pero que tampoco mantiene un perfil muy elevado. Y por otro lado, los esfuerzos de Estados Unidos se centrarán, como habíamos dicho, en Irán y también en intentar propiciar un acercamiento entre la esfera árabe e Israel. En este sentido, Joe Biden, que llega a la Casa Blanca en enero del 2021, realmente puede resultar precipitado hacer un análisis de cuál es su política regional, pero sí que es cierto que se pueden atisbar algunos rasgos y sobre todo intenciones para los próximos 4 años. La pandemia y la situación interna en Estados Unidos marca que la tendencia de la Casa Blanca va a ser la de priorizar sobre todo lo interior sobre la política exterior. Y en política exterior cabe señalar que Joe Biden seguramente sigue la misma tendencia que desde Barack Obama, que desde Donald Trump, que es la de preocupar y centrar esfuerzos en Asia-Pacífico y más concretamente sobre China. De hecho, la última semana el director del FBI, delante del Senado de Estados Unidos, señaló que la principal amenaza para la seguridad económica y para los valores democráticos de Estados Unidos era China. Y más aún en política regional, sobre Oriente Medio y el Golfo, la tendencia seguramente será la de seguir midiendo mucho la presencia de Estados Unidos en la zona. Joe Biden ha anunciado la retirada de tropas de Afganistán, algo que ya se había comprometido Donald Trump. También ha anunciado Joe Biden que no apoyaría a Arabia Saudí en la guerra de Yemen, lo que seguramente puede propiciar un mayor acercamiento de posturas entre los distintos bandos enfrentados. Y también eso responde, no hay que olvidarlo, a la presión creciente que existe en Estados Unidos por las relaciones que mantiene Estados Unidos con este tipo de regímenes. Y por último, enfatizar que Joe Biden ha dicho que retomaría las negociaciones con Irán, entre uno de los propósitos reducir esa inestabilidad en la zona. En definitiva, como grandes conclusiones podemos extraer que en estos últimos 20 años, a partir sobre todo, como digo, de Barack Obama,
Se produce una estrategia de Estados Unidos basada sobre todo en ir limitando su presencia política, militar y económica en la región del Golfo y sobre todo centrarse en otras áreas de la esfera internacional. Y esto, en definitiva, también está influyendo en las propias dinámicas regionales y está obligando a todos los actores estatales y no estatales a definir sus estrategias. Dicho lo cual, por mi parte, esta parte más o menos introductoria ya termina y daríamos paso a la profesora Paloma González del Niño y al profesor Luis García para que presentaran, como digo, los principales focos de conflicto más problemáticos en la región. Cuando queráis. Tiene el micrófono. Paloma, el audio. Paloma, enciende el micrófono. Ahora. Muchas gracias, le decía al profesor Hernández por la presentación, y como él bien ha dicho, yo iba a hablar de las relaciones de Estados Unidos con Irán, pero a través del programa nuclear. El contexto político y de seguridad de Oriente Medio está marcado desde 1979 por Irán, que se erige como un Estado revisionista de su política exterior, con vocación de convertirse en una potencia líder en un área que, como todos sabemos, ha ido alterando, ha ido mutando las balanzas de poder regional. En esta lógica, el programa nuclear iraní se ha convertido en un vector de tensión, así como en una baza de refuerzo en la política exterior iraní que contribuye a afianzar aún más su posición en la zona, a la vez que distorsiona las bases fundamentales de las estrategias de seguridad para varios actores externos y regionales, contribuyendo a un mayor grado de tensión. Esta comunicación parte del enfoque neorrealista, donde la condición de Irán como potencia regional, asentada por un lado en el iranocentrismo y por otro lado en sus capacidades, quedan reforzadas por la propensión a vehicular un programa nuclear autónomo con fines civiles para garantizar sus objetivos estratégicos, equilibrar la presión de sus vecinos y dotarse de una herramienta de alto valor frente a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí principalmente. Por tanto, el programa nuclear iraní para este actor internacional supone una política de Estado irreversible que se ha mantenido con mayor o menor énfasis en el plano regional y también en el plano global. La génesis del tema nuclear se inserta en el periodo de Guerra Fría y se retomará desde la constitución de la República Islámica de Irán, donde este tema nuclear ha ido pasando por distintas fases, siendo desde finales del mandato del presidente Khatami, en concreto a partir de 2002, cuando derive en el inicio de una crisis nuclear que todavía, a mi entender, está por resolver al enfrentarse Irán a la comunidad internacional para enriquecer libremente el uranio. En la etapa actual, me refiero a la presidencia de Rouhani, el tema nuclear supone o supuso la recuperación del pragmatismo mediante la adopción de beneficios que comportaría un acuerdo en materia nuclear, culminando con la firma en junio de 2015 del Plan de Acción Integral Conjunto, gracias a un acuerdo win-win. ¿Qué supone a nivel regional el Acuerdo de Viena de 2015? A mi entender, en primer lugar, supondría la recuperación de un proceso de apertura exterior tras años de ostracismo y frenazo económico para Irán. En segundo lugar, supondría la reducción de la presión internacional, proporcionando a Irán la mayor normalización de sus relaciones con otros actores estatales, así como la desconfianza por parte de los países del Golfo, especialmente de Israel y de Arabia Saudí. En tercer lugar, supone la eliminación de determinadas sanciones y la reincorporación de Irán al mercado de los hidrocarburos, al comercio internacional y al sistema financiero.
por último, en cuarto lugar, la victoria de una diplomacia que podríamos llamar de largo recorrido, que se traduce en un éxito importante del multilateralismo y también un éxito para la administración Obama, para la Unión Europea y para Naciones Unidas. Sin embargo, la salida del Acuerdo de Viena por parte de la administración Trump en mayo de 2018, aunque yo diría que no supone la vuelta a la casilla cero, sí se traduce en una política de máxima presión hacia Irán al cancelar el levantamiento de las sanciones y su recrudecimiento, teniendo como intención estrangular la economía iraní al reducir el 80% de las exportaciones de crudo. Si analizamos la posición de la Unión Europea, a su vocación de defensora del multilateralismo, se aprecia una capacidad de maniobra limitada al no haber inoculado el suficiente oxígeno a un acuerdo que está o que ha estado en fase de extinción. Teherán considera que Bruselas no ha ejercitado suficientes esfuerzos para compensar la salida de Estados Unidos, por lo que no ha frenado las violaciones a este Acuerdo de Viena. Con la administración Biden, deudora del compromiso de retomar el acuerdo nuclear cuando el candidato estaba en campaña electoral, y teniendo en cuenta unas elecciones a la presidencia de Irán que están convocadas por ahora en el mes de junio de este año, parece que la situación está abocada a una mayor necesidad de entendimiento dentro de un contexto de pulso bilateral sobre quién se va a sentar antes en la mesa de negociaciones. Estos dos actores, Irán y Estados Unidos, sostienen diálogos indirectos con la intermediación de las otras partes firmantes del acuerdo nuclear de 2015. Así, el 7 de abril de este año se ha abierto el proceso de negociaciones tras 3 años que han estado interrumpidas. Aunque sin Estados Unidos en la mesa de negociación, todas las partes acordaron este 7 de abril la formación de 2 grupos de expertos. Un primer grupo está enfocado en el levantamiento de las sanciones reimpuestas por el gobierno de Estados Unidos y otro segundo grupo de trabajo centrado en reanudar los compromisos por parte de Teherán. Si se superan los obstáculos, que es bastante factible, y previendo que la negociación va a acaparar un periodo largo, el Acuerdo de Viena volverá a cobrar vigencia, corroborando ese refrán, ese dicho popular iraní de que lo mejor siempre es el final. En este caso, el acuerdo nuclear. Muchas gracias. Bueno, Paloma, te tomo la palabra. Gracias, profesor Hernández. Bueno, es un placer para mí el poder participar en estas jornadas y en esta mesa con este panel de expertos para realizar una pequeña reflexión, en este caso, sobre la crisis de Qatar de 2017, ¿no? Un acontecimiento que sin duda ha tenido gran impacto y relevancia en Oriente Medio en general y en la región del Golfo Pérsico muy en particular, ¿no? Incluso ha sido definida por algunos compañeros como la peor crisis política del sur del Golfo Pérsico en los últimos 30 años, ¿no? Efectivamente, la crisis de Qatar ha marcado un nuevo hito en la historia política reciente de una región intrínsecamente convulsa y con un escenario geopolítico en continua mutación, ¿no? Conviene recordar que esta crisis comenzó, al menos oficialmente, entre comillas, luego diré por qué, el 5 de junio del año 2017, cuando Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos suspendieron de manera totalmente abrupta y radical sus relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con Qatar, ¿no? Siendo que pocos días después se sumaron a ese bloque de estados otros como Yemen, Egipto, Libia e incluso Maldivas. Y precisamente, a colación del título de la mesa que nos ocupa, creo que conviene remarcar que esa crisis comenzó el 5 de junio de 2017, es decir, tan solo unos días después de que el entonces presidente Trump hiciera una visita oficial a Arabia Saudí a finales de mayo de ese mismo año 2017, ¿no? Y en este mismo sentido, y a efectos de poder establecer o de poder determinar, ¿no? La influencia que puede haber tenido la administración de Donald Trump en ciertas dinámicas regionales, conviene recordar igualmente que el 6 de junio de ese 2017, es decir, tan solo un día después de que estallara la crisis,
Trump manifestó de manera clara y contundente, bueno, vía Twitter, eso sí, ¿no?, como solía hacer él, su total apoyo a las medidas impuestas por Arabia Saudí y el resto de los países del bloque, ¿no? Si bien es cierto que después y durante el tiempo que ha durado la crisis, Estados Unidos ha mantenido un perfil más bien bajo, ¿no? Bueno, en concreto, el entonces presidente Trump afirmó algo así como, bueno, durante mi reciente viaje a Oriente Medio, dije que ya no podía haber más financiación para la ideología radical, ¿no? Y todos los líderes de la región han señalado a Qatar, claramente, clara alusión a qué había detrás, ¿no?, del estallido de esa crisis, ¿no? Sí que al menos en mi opinión, yo creo que no se pueden albergar demasiadas dudas acerca de la posible relación que pueda establecerse entre la influencia y apoyo de la administración Trump a Arabia Saudí y el impulso y comienzo de la crisis de Qatar por parte de Arabia. Hay que tener en cuenta que a colación de lo afirmado por Trump en junio del 17, hay que recordar que la génesis de esta crisis, al menos sobre el papel, hay que situarla en el momento en el que Arabia Saudí comienza a verter denuncias sobre Qatar, ¿no?, acusándoles de apoyar y financiar a algunos de los grupos o organizaciones considerados como terroristas internacionales por algunos de los países de la región, entre los que destacaban, como no, Arabia Saudí y Egipto, lógicamente por lo que respectaba a la hermandad de los hermanos musulmanes y el apoyo que Qatar les brindó durante las revueltas que acabaron derrocando a Morsi también, en el incumplimiento por parte del gobierno de Qatar de una serie de pactos secretos firmados entre Qatar, Kuwait y Arabia Saudí entre los años 2013 y 2014, que son los conocidos como los acuerdos de Riyadh, ¿no?, donde se establecieron una serie de compromisos, entre los que estaban el no interferir en los asuntos internos del resto de naciones del Golfo y la prohibición expresa de prestar apoyo a cualquier tipo de organización, llámase hermandad de los musulmanes y similares, que pudieran ser contrarios a los gobiernos de las monarquías del sur del Golfo Pérsico, ¿no? Ahora bien, por eso decía oficialmente, ¿no?, la génesis oficial. La génesis oficiosa de la crisis, al menos en mi opinión, debemos centrarla en otra serie de causas, ¿no?, algunas ciertamente más obvias, como las ya entonces tensas y desgastadas relaciones internacionales que Qatar mantenía con Arabia Saudí, fruto en gran medida de la rivalidad, ¿no?, que estos dos estados han venido manteniendo, e incluso en la crisis previa del año 2014, ¿no?, cuando, ya sabéis, 3 de los países del Golfo, del GCC, curiosamente, los mismos países que después impulsaron la crisis del 17, retiraron a sus respectivos embajadores desplazados en Qatar, ¿no?, acusando a Qatar de no actuar de manera alineada con el resto de los países del sur del Golfo, ¿no? Y en algunas otras causas, quizá algo menos obvias, como el ciberataque que sufrieron los servidores del gobierno de Qatar en los primeros meses de ese mismo año 2017, y el que Qatar culpó abierta y directamente a Arabia Saudí, ¿no?, acusándola de pretender desestabilizar el país, acusación obviamente desmentida por parte de Arabia Saudí en repetidas ocasiones, ¿no? En cualquier caso, lo cierto es que la agresividad con la que los países sancionadores, vamos a decir, pretendieron presionar a Qatar para que se produjera el cambio, ¿no?, el cambio político, fue algo poco frecuente y cuya intención inicial era conseguir un golpe de efecto que en poco tiempo hiciera plegarse al Emirato. En este sentido, yo creo que es importante también reseñar que las medidas impuestas por estos países sobre Qatar, bastante oportunistas, en mi opinión, se centraron en atacar aquellos puntos débiles de los que adolecía el país, ¿no? Escasez de mano de obra local, escasez de recursos naturales propios, dependencia casi absoluta de las importaciones de productos básicos y cotidianos y demás, ¿no? Tratando además, por otro lado, de mermar sus puntos fuertes, ¿no? Por ejemplo, porque Qatar sigue siendo destino atractivo para la inversión internacional, porque ha pretendido convertirse y se está convirtiendo en un hub logístico y financiero regional e internacional. Y bueno, hay que tener en cuenta que muchas de estas medidas contravenían además expresamente los principios incluidos en el Tratado Fundacional del propio GCC, lo cual, bueno, teniendo en cuenta que fueron impuestas por 3 de los 5 estados restantes del Consejo, pues no deja entrever el trasfondo más bien oportunista que tenían las medidas y sí mismo la crisis, ¿no? Esto es poco conocido, pero esos países sancionadores, bueno, requirieron a Qatar o le hicieron 13 demandas, ¿no?, a cambio de poner fin a la crisis, entre las que incluían nada menos que cerrar la todopoderosa Al Jazeera, y bueno, y cualquier otro tipo de agencia de noticias financiada o cofinanciada por el Estado de Qatar. Le pedían también que cesara inmediatamente sus relaciones diplomáticas con Irán y que cerraran
la base militar que Turquía tenía en el país, ¿no? Además diciéndole que tenía que concluir cualquier tipo de interferencia en los asuntos internos de cualquiera de los países del GCC y en general del Oriente Medio, ¿no? En clara alusión a la actuación que había tenido Qatar durante la mal llamada primavera. Lo que hay que tener en cuenta, en mi opinión, es que esta crisis ha contribuido a aumentar la inestabilidad casi endémica de la que adolece la región, obligando por otro lado a Qatar a forjar y reforzar alianzas con otras potencias, como Irán y Turquía, e igualmente ha generado un cisma interno en el seno del propio Consejo, ¿no? Al haberse creado una división entre los estados, bueno, vamos a decir, sancionadores y aquellos que decidieron no tomar parte en el conflicto más directamente, como es el caso de Omán, que mostró un claro apoyo a Qatar desde el primer momento, ¿no? Poniendo incluso a disposición del Emirato sus puertos y rutas de abastecimiento, o bueno, más indirectamente, como fue el caso de Kuwait, que ha tratado siempre de mediar en el conflicto, pero manteniéndose al margen del mismo. La crisis, además, en nuestra opinión, ha sido totalmente en vano, porque los países participantes no han conseguido los objetivos que pretendían y las medidas de presión que han tratado de ejercer contra Qatar han sido total y absolutamente infructuosas, ¿no? Y prueba de ello es que al final, y después de 3 años y medio de estancamiento, el pasado 5 de enero de este año 2021, bueno, pues nos despertamos con la noticia de que Arabia Saudí había decidido finalizar, poner punto y final a esta crisis, reabriendo sus fronteras, ¿no? Con Qatar, sin que aparentemente hubiera sucedido nada, no hubiera ocurrido ningún acontecimiento relevante y directamente vinculado a la crisis que hubiera podido justificar, ¿no?, el giro que Arabia Saudí y el resto de países dieron a la situación. Sin embargo, y enlazándolo todo esto con la influencia que directa o indirectamente pudiera haber tenido la administración Trump en la génesis de la crisis, lo cierto es que la finalización de la misma ha coincidido, vamos, en casi al dedillo con el cambio de administración estadounidense. Es decir, cuando Biden ha accedido a la Casa Blanca, ha finalizado la crisis, ¿no? Entonces, bueno, más allá del posible vínculo o relación que pueda existir en este sentido, yo sí pienso que lo relevante, por un lado, es que Qatar ha salido absolutamente reforzada de la crisis y, por otro lado, que el fin del bloqueo saudí no deja de ser una mera medida formal, en mi opinión, sin impacto material real sobre el estado de relaciones políticas que Qatar mantiene con Arabia Saudí y con el resto de los países del Consejo, al menos a día de hoy, ¿no? Por lo que, bueno, habrá que estar muy pendiente, ¿no?, de la evolución que tienen esas relaciones, pero en resumidas cuentas podemos decir que, al menos en lo formal, sí es verdad que se ha puesto fin al bloqueo. En lo material, bueno, tenemos ciertas dudas a que las relaciones hayan mejorado a consecuencia de esto. Y bueno, por no extenderme mucho más, voy a pasar la palabra al resto de mis compañeros, que creo que me he pasado un par de minutitos. Así que muchísimas gracias de nuevo, David. No te preocupes, Luis, muchas gracias. Si queréis, damos paso ya a José Miguel Calvillo y a Miguel Benedicto, y así intentamos acabar a tiempo más o menos a 1:30 y 35. No sé si dará tiempo un poco de preguntas, pero bueno, ya tiene la palabra José Miguel y Miguel. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Lo primero, bueno, las buenas tardes a todos y un placer estar con gente que conozco y con gente que no conozco, ¿no? Pero agradeceros mucho el que me hayáis invitado, ¿no?, a este seminario, ¿no?, a esta conferencia. Yo voy a hablar de Afganistán, voy a ser muy breve, voy a dividir un poco en 4 puntos lo que es mi intervención. En un primer momento, la situación de Afganistán va a condicionar, bajo mi punto de vista, el futuro de la región, el futuro a medio plazo de la región. Primero porque los acuerdos de la anterior administración estadounidense de Donald Trump con los talibanes para firmar un proceso de paz y de alguna manera una transición en el poder en Afganistán, pues están condicionando la política de Joe Biden, de la administración Joe Biden en este país, ¿no? Y eso es un poco, bueno, el darle el poder de interlocución a los talibanes o como interlocutor oficial, legitimar de alguna manera la postura de los talibanes en el nuevo Afganistán, pues va a obligar a los Estados Unidos a considerarlos también como un interlocutor válido, ¿no?, en Afganistán. La situación de Afganistán, una vez se produzca la retirada de los Estados Unidos y también de la comunidad internacional, previsiblemente en septiembre, el compromiso era para el 1 de mayo, pero previsiblemente antes del 11 de septiembre, pues va a dejar a Afganistán sumido en una guerra civil, en la cual lleva ya un año, y seguramente con un retorno de los talibanes al poder. Y
esta decisión de Joe Biden pues, va a afectar no solamente a que los talibanes vuelvan al poder, sino a la segunda cuestión que quiero comentar, ¿no? Que va a ser el futuro regional, ¿no? Nos vamos a encontrar con un Afganistán en el que seguramente, y es la hipótesis que yo trabajo, en la que Afganistán los talibanes recuperen el poder, talibanes que están apoyados por algunas monarquías del Golfo y especialmente por Arabia Saudí. Entonces se puede establecer una alianza entre el gobierno talibán de Afganistán y Arabia Saudí. Y por otro lado, nos estamos encontrando una dinámica que, como bien ha comentado David, también ha comentado Paloma, en la que la nueva administración Biden pues, quiere, de alguna manera, recuperar las negociaciones del tratado nuclear y establecer una dinámica basada más en la cooperación en vez del conflicto, que era la dinámica de Donald Trump, ¿no? Por lo tanto, tenemos un escenario en el que se puede configurar dos frentes claros, ¿no? Dos frentes de tensión claros, que pueden ser un frente talibán, Afganistán, Arabia Saudí, con otro frente con Irán, ¿no? En el que Irán, la política de Irán con Afganistán pues también se va a cambiar en los próximos meses, ¿no? En este sentido, la posición de la administración Joe Biden yo creo que es una incógnita y creo que es complicada también, porque por un lado la decisión de retirarse de Afganistán va a conllevar una dinámica de conflicto en la región con Irán y por otro lado pues las nuevas relaciones de amistad con el país persa pues, o con Irán, mejor dicho, ¿de acuerdo? Pues le puede llevar a jugar una posición que no se sabe muy bien en qué escenario se va a encontrar. Yo, en este sentido, y para concluir un poco mi intervención, soy pesimista en el sentido de que creo que la retirada de Afganistán va a conllevar un futuro incierto, no solamente en el país, sino también en la región, y creo que el papel y el rol que tienen que jugar los Estados Unidos en el nuevo Afganistán pues va a ser de alguna manera tratar de configurar vías de pacto con la nueva administración talibán, en el sentido de que los talibanes van a necesitar también el apoyo de la comunidad internacional, no solamente de Arabia Saudí. Recordar que más del 80% del presupuesto de Afganistán depende de la ayuda oficial al desarrollo y de las contribuciones económicas tanto de las agencias de Naciones Unidas como de Estados donantes, y por lo tanto van a seguir necesitando ese soporte internacional. Y por otro lado, pues a lo mejor el utilizar este soporte también para que moderar de alguna manera las políticas que puedan llevar los talibanes en el nuevo Afganistán. Esa es un poco mi visión y con esto lo dejo aquí para dar paso también a mi compañero Miguel Ángel para que siga hablando de la... Gracias. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Gracias a David, al profesor Hernández, por coordinar este panel. Y yo les voy a hablar sobre la llegada de Biden y un poco cómo se está configurando el entorno de seguridad en Arabia Saudí, ¿no? Bueno, la llegada de Biden a la Casa Blanca, bueno, podría disminuir el interés, como ya se decía anteriormente, ¿no? Anteriores ponentes, el interés de Estados Unidos en la zona de Oriente Medio, muy centrado en esa zona del Indo-Pacífico, pero ¿por qué? Bueno, los intereses tradicionales de Estados Unidos en la zona han cambiado, ¿no? El petróleo ya no es tan necesario como antes, ahora Estados Unidos es exportador neto de petróleo y de gas. La supervivencia de Israel, bueno, pues no está tan amenazada como antes, podría estar un poquito más garantizada tras los acuerdos de Abraham y esos vínculos, ¿no? Que estamos viendo con Emiratos, con Bahrein, con Marruecos, con Sudán, incluso con la propia Arabia Saudí, aunque no se hagan públicos, pero bueno, bajo mesa podemos ver cómo sí que hay negociaciones, sigue habiendo aún así intereses vitales para Estados Unidos en la zona, ¿no? El problema del terrorismo en Irak, en Siria o en Yemen, bueno, sigue preocupando obviamente, o el tema nuclear en Irán, que podría desencadenar una carrera nuclear en la zona. Vemos bueno, que con Biden continúan dos estrategias, la de la venta de armas, bueno, en principio en Egipto, bueno, para la seguridad del país, para la seguridad del propio canal de Suez, ¿no? Vemos cómo sigue llegando esa venta de armas y ese dinero para apoyar al ejército egipcio, pero por otro lado sí que vemos que hay una disminución ahora mismo de esa venta, o se ha cortado y se ha prohibido, ¿no? La venta de armas ofensivas a Arabia Saudí y a los Emiratos, ¿no? Para frenar el conflicto de Yemen. Y otra estrategia que veo que continúa y que podría ir a más es esa mejora de la capacidad diplomática de Estados Unidos en Oriente Medio, lo cual no significa obviamente la retirada de tropas, ¿no? Frente a Al-Qaeda o el ISIS. Pero bueno, esa
Capacidad diplomática la hemos visto con esos acuerdos de Abraham con Israel, con esa renovación que podría haber de la diplomacia nuclear con Irán, viendo que las sanciones de Trump no han funcionado y que Irán está enriqueciendo uranio hasta el 60%. Bueno, por otro lado vemos cómo Irán pide que se levanten esas más de 1.500 sanciones en un país donde se ha disparado la inflación desde 2018 del 8% a casi al 50%. Y por el otro lado vemos cómo Estados Unidos quiere que Teherán deje de enriquecer uranio y pide que retire su apoyo a los hutíes en Yemen, incluso que dejen actuar las milicias en Irak apoyadas por el propio Irán. Yo creo que al final va a ser necesario la creación de algún nuevo marco institucional en Oriente Medio, ¿no? Que junto a la diplomacia nuclear, pues sirva para que las potencias regionales puedan dirimir en ese nuevo marco institucional sus diferencias. Pero bueno, ¿qué ha supuesto la llegada de Biden para Arabia Saudí? Bueno, es un poco como, yo creo, para Arabia Saudí como el regreso, ¿no? a la etapa Obama, ¿no? Antes de la llegada de Biden a la Casa Blanca, yo creo que Arabia Saudí ya ha tenido la deferencia de poner fin, ¿no? al bloqueo de 3 años a Qatar, como nos contaban hace un momento, o Biden, por ejemplo, ha sido crítico con la violación de los derechos humanos en Arabia Saudí. De hecho, se ha puesto en marcha ese informe, ¿no? Se hizo público ese informe que acusaba a Mohammed bin Salman, ¿no? de ordenar el asesinato del periodista Khashoggi. Sin embargo, Estados Unidos no ha impuesto ninguna sanción a bin Salman, ¿no? Los intereses continúan por encima, ¿no? de los valores, es decir, los intereses y los aliados como Saudi Arabia. Yo creo que lo que se busca es corregir el rumbo, reequilibrar la relación, pero no destruirla, ¿no? Quizá sanciones a bin Salman, como la prohibición de viajar, congelación de activos, etcétera, pues podrían claramente destruir esa relación, y es algo que Estados Unidos no pretende, y tampoco Biden en estos momentos. Biden ha sido crítico con el conflicto de Yemen. Como todos ustedes saben, se ha convertido en una de las grandes catástrofes humanitarias de los últimos años y, como les decía, se ha prohibido esa venta de armas ofensivas, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la Fuerza Aérea Saudí no se puede mantener, ¿no? Si los Estados Unidos dejan de mantener a los aviones saudíes, pues difícilmente puede funcionar esa fuerza aérea de Riad, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que Arabia Saudí, si vemos los datos del SIPRI, es el mayor importador de armas, ¿no? Entre 2015 y 2019, ¿no? Y de ellas 3/4 partes se importan a Estados Unidos y un 13% al Reino Unido. La propia Arabia Saudí ahora en marzo, ¿no? ha propuesto un alto el fuego patrocinado por la ONU en Yemen, y esa llegada de Biden, pues ha tenido sus consecuencias, ¿no? Hablábamos de ese levantamiento del bloqueo a Qatar, la supresión de esa venta de armas, como decíamos, ofensivas, incluso la reducción de la producción de petróleo en Arabia Saudí, que puede favorecer de algún modo a la exportación de esquisto de los Estados Unidos, o alguna liberación, ¿no? de activistas que luchan por derechos de las mujeres, como el derecho a poder conducir, ¿no? O el alto fuego en Yemen. Y quizá, aunque sea de manera indirecta, ya se han iniciado esas conversaciones con Irán en Viena, ¿no? Ya digo que de manera indirecta, ¿no? Irán es un país que ha resistido esas sanciones, pese a costarle unos 200.000 millones de dólares, que obviamente han perjudicado mucho a la población, se ha colapsado la moneda. El COVID ha hecho más fuerte todavía esa crisis económica. Hemos visto, cómo ha habido ciberataques a Natanz, a esta central de Natanz, pero el problema es que Irán tiene, la profesora González del Miño lo comentaba antes, tiene unas presidenciales, ¿no? en junio, y ahí vamos a ver quién sale, porque si sale un gobierno en línea dura, ya sabemos que la hostilidad hacia Estados Unidos es el valor principal de esa línea dura, ¿no? Hay que tener en cuenta el poder, ¿no? de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Pues que al final tiene un entramado económico y esos servicios de inteligencia, pues que son muy potentes, ¿no? En cambio, los reformistas están más débiles y necesitan una participación alta, ¿no? para poder salir. De momento se prevé en un 40%. Vamos a ver en qué queda esto. En cuanto al acercamiento de Arabia Saudí a Irak, también se está intentando una mejora de relaciones económicas y comerciales para disminuir la influencia de Irán en la zona, de algún modo también. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí también. Me gustaría también analizar brevemente el papel de China y de Rusia en esta zona de Oriente Medio. ¿Cómo puede influir también en ese entorno de seguridad para
para Arabia Saudí. Beijing, por ejemplo, en su relación con Irán, bueno, cree que las inversiones y el desarrollo de Irán es lo mejor para una vuelta al acuerdo nuclear de Teherán, ¿no? Para China, un Irán nuclear también es peligroso, obviamente, pues podría dar lugar a una carrera de armamentos en la región. Hemos visto como en marzo también de este año China ha firmado un acuerdo estratégico a 25 años para desarrollar las infraestructuras y el sector estratégico de Arabia Saudí a cambio de petróleo, ¿no? También hay acuerdos, ¿no? Comerciales, algunos ya del año 2017 entre China y Arabia Saudí, que van desde el comercio a la energía o la cultura, pero también en marzo de este año se han comprometido tanto Beijing como Riad a trabajar juntos para mantener la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, ¿no? Ya digo que China no es partidaria de esa proliferación nuclear y está incluso dispuesta a desempeñar algún papel, ¿no?, en la promoción de la paz y estabilidad en Oriente Medio, ¿no? De hecho, China también en esa reunión ha valorado, ¿no?, el papel de Arabia Saudí en la resolución, ¿no?, del conflicto de Yemen. En cuanto a la relación de Rusia con Arabia Saudí, bueno, tras la guerra de Siria, Arabia Saudí ha visto cómo Rusia apoyaba a sus aliados en la región, lo hemos visto, más incluso que los Estados Unidos a los suyos, y bueno, hemos visto esa visita del rey Salman a Moscú en el año 2017, donde se han firmado una serie de programas de cooperación bilateral en energía, en defensa, en tecnología, e incluso los saudíes firmaron un acuerdo para comprar el sistema de defensa antimisiles S-400 de Rusia. También hemos visto cómo Putin no va a presionar a Bin Salman en tema de derechos humanos, obviamente, pero Arabia Saudí sigue viendo a Rusia como una palanca más de presión a los Estados Unidos, más que como una potencia alternativa a Estados Unidos, sobre todo en los temas de seguridad y en los temas militares, ¿no? Rusia es menos poderosa en la zona como fuerza militar, sobre todo en lo que es la península arábiga. Y luego, bueno, pues Moscú tiene una buena política amigable con Irán y esto, bueno, pues hace que los saudíes desconfíen. Bueno, acabo ya como conclusión, es decir, bueno, que quizá, bueno, vamos a ver si la guerra de Yemen llega a su fin, si la rivalidad con Irán no va más, bueno, pues se podría evitar la proliferación nuclear en la zona, si no, bueno, yo creo que podría ir a más, ¿no? Y la seguridad del régimen saudí y su integridad territorial, pues obviamente no están garantizadas. Si los Estados Unidos de Biden no lo hacen, quizá Bin Salman pudiera hacer un giro en temas de seguridad hacia Rusia y hacia China, ¿no? Beijing es el principal importador de petróleo de la zona, quizá el más interesado en la seguridad en la región, frente a unos Estados Unidos que, como decía al principio, han dejado atrás la dependencia energética y buscan aliados en otras áreas del mundo como el Indo-Pacífico, que son mucho más importantes para su interés nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos quedan 10 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo he anotado algunas dudas. Entonces, para aprovechar, sí que me gustaría hacer alguna pregunta precisamente relacionado con lo que señalaba el profesor Miguel Ángel y con lo que también ha explicado la profesora Paloma. Yo no sé, es una pregunta a los dos si queréis, yo no sé cuál veis, cómo valoráis el papel que han tenido Rusia y China, que han tenido y están teniendo en toda la cuestión relacionada con el programa nuclear iraní, con los diferentes posicionamientos que, por ejemplo, ha tenido Estados Unidos. Miguel Ángel, empiezas, por favor, si quieres. Sí, bien. Bueno, yo como decía, yo creo que China no es partidaria, lo he comentado hace un momento, ¿no?, de esa proliferación nuclear en la zona. Va a presionar para que yo creo que Irán vuelva, ¿no?, a la mesa de negociaciones de algún modo. Vamos a ver cómo responde Biden ahí. Yo creo que a ver esas conversaciones indirectas de Viena del otro día, bueno, son un inicio, vamos a ver, pero yo creo que va a haber presiones porque no, sobre todo a China no le interesa en absoluto esa proliferación nuclear, ¿no? Porque en el caso de que Irán, bueno, pues siguiera enriqueciendo uranio, yo no descarto que Saudi Arabia, Egipto u otras potencias en la zona quieran tener también el arma atómica. El gran importador de petróleo, que es China en estos momentos, no le interesa que se desestabilice esa zona, así que yo creo que va a haber la máxima presión para intentar llegar a un acuerdo, ¿no?, en la zona por parte
por parte de China, ¿no? No me cabe duda. Comparto, por supuesto, lo que estás diciendo. China siempre ha apoyado a Irán, sobre todo a través de Naciones Unidas, y cuando ha sido necesario con una diplomacia más directa, pero que tampoco fuera demasiado extensible, teniendo un foro multilateral como es Naciones Unidas. Y a China le interesa que se desactiven las sanciones en cuanto al petróleo, ¿eh? Es el primer importador de petróleo. En cuanto a Rusia, Rusia siempre ha sido un socio colaborador desde la revolución del 79 de Irán. Hay una serie se iba a decir, de lazos desde comerciales hasta también venta de armas, porque no vamos a decirlo. Y bueno, pues si ese regreso de Rusia a Oriente Medio, como algunas veces se habla, desde que tuvo que abandonarla a Oriente Medio desde 1991, cuando se termina la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Irán es un conector que necesita para ramificar sus intereses en la región. Ellos van a ser los primeros interesados en que Irán vuelva otra vez a la mesa de negociaciones. Son como un actor, podríamos decir, interpuesto que responde a sus propios intereses rusos y chinos. Muchas gracias, Paloma. Tenía otras dos cuestiones anotadas. Una era para el profesor Luis, sobre el tema de la crisis de Qatar. Una pregunta que siempre está en el aire es si la situación podría volver a repetirse, sobre todo si se podría acontecer de nuevo una tensión como se ha percibido con la crisis, y sobre todo si al final ese acuerdo que se llegó este mismo año no es más bien una tregua entre estas monarquías. Y luego, para el profesor José Miguel, hablaba justo al final de su exposición sobre la necesidad también de los talibanes de contar con cierto respaldo, apoyo, legitimidad internacional. Yo no sé, en esas negociaciones, tú sabrás mejor, se hablaba también de la posibilidad de constituir un gobierno de unidad nacional, luego de producirse unas elecciones. Yo no sé hasta qué punto los talibanes estarían dispuestos a ceder ciertas premisas ideológicas, por decirlo de alguna manera, sobre todo a ceder, compartir el poder que tienen en Afganistán. Si podéis ser muy breves los dos, porque creo que andamos ya muy justos de tiempo. Si quieres primero, Luis. Sí. A ver, yo sí, por ser muy breve, a ver, yo creo que efectivamente los problemas de fondo que al menos en lo formal justificaron y motivaron el origen de la crisis del 17 siguen estando ahí. Quiero decir, Qatar no se ha plegado a ninguna de los requerimientos, por lo menos los principales requerimientos que les hacían los países, ¿no? Sancionadores, y por tanto podemos pensar que si los motivos de fondo siguen ahí, la crisis podría volver a reproducirse, si bien es cierto que, en mi opinión, el hecho de que haya cambiado la administración en Estados Unidos sí puede ser un factor relevante a la hora de pensar que las ya relaciones tensas, pero las que ya venían manteniendo antes de la crisis, ¿no? El resto de los países del Golfo, bueno, sobre todo Arabia Saudí y Emiratos, con Qatar, son las que siguen siendo a día de hoy. Quiero decir, la tensión sigue existiendo, Qatar sigue siendo un rival en lo económico, por supuesto, financiero, pretende ser y arrebatarle, ¿no?, el puesto a Emiratos. Obviamente quiere ser el hub cultural de referencia de la región, y las tensiones siguen produciéndose, yo creo, en la misma medida, ¿no? Ahora bien, quizá el hecho de que tengamos a Joe Biden ahora en la Casa Blanca, desde luego, sí puede evitar de alguna manera que esas tensiones que siguen existiendo se acaben materializando de nuevo en una crisis, porque, bueno, yo creo que no está por la labor de apoyar un movimiento de esas características, ¿no? En ese sentido, para resumir y concluir, aunque en mi opinión siguen existiendo las mismas tensiones y unos problemas que ya existían antes del 17, veo complicado que la crisis pueda materializarse nuevamente, ¿no? Por lo menos en la manera en la que, digamos que puede ser seguir siendo una crisis más de perfil bajo, ¿no? Es decir, los problemas siguen existiendo y van a existir durante mucho tiempo, pero no creo, en mi opinión, por lo menos a corto plazo, que vuelva a recrudecerse la situación más allá de lo que ya lo está. O sea, no ha terminado en lo material, quizás en lo formal. Muchas gracias, Luis.
José Miguel. Sí, en mi caso, bueno, esta pregunta es la que va a marcar un poco el futuro de Afganistán, ¿no? Efectivamente, el acuerdo de unidad nacional que propusieron los Estados Unidos es radicalmente rechazado por los talibanes, ¿no? Los talibanes no reconocen la legitimidad del gobierno de Ghani ni reconocían el gobierno de Karzai. No son interlocutores válidos para los talibanes porque de alguna manera pues, son partícipes de la estrategia internacional que les usurpó el poder, ¿no? Un poco en términos talibanes. Por lo tanto, los talibanes rechazan ese gobierno de unidad nacional, ¿no? Los talibanes quieren recuperar el poder político. Y este yo creo que fue uno de los errores de este acuerdo por parte de la administración Donald Trump, porque es que esta administración les dio la legitimidad política a los talibanes como interlocutor oficial a la hora de firmar ese acuerdo de paz con ellos, ¿no? Y al abrigo de esta legitimidad, los talibanes pues, van a rechazar formar parte de un gobierno en el que formen parte pues, cualquier instituto, partido político o cualquier personaje, digamos, que haya estado apoyado por los Estados Unidos. Desde este punto de vista, yo creo que aquí hay tres cuestiones que tenemos que tener muy claras, ¿no? Yo creo que los talibanes se van a ver forzados a moderar de alguna manera su programa ideológico o su programa extremista, ¿no? del Islam. Lo cual no quiere decir que esa moderación vaya a cambiar radicalmente a los talibanes. No, yo creo que se van a ver obligados precisamente por el único punto en el que no están legitimados. O sea, es decir, tienen una legitimidad política que se la ha otorgado la administración George Bush y además con una cierta legitimidad política en el sentido de que es el único grupo o el único movimiento que tiene una idea clara de lo que es la nación afgana, el nacionalismo afgano, el nacionalismo pastún, mejor dicho, lo encarnan los talibanes y es el único grupo que tiene una idea de construir digamos, un Estado-nación. El resto de grupos no lo tienen, el resto de etnias no lo tienen. Eso le da una legitimidad política también de cara a la población. Tiene una legitimación de poder, porque llevan 20 años en una guerra nada más y nada menos contra los Estados Unidos y contra la OTAN, que no han perdido, y eso les da una legitimidad y una posición de poder en las negociaciones. Y precisamente donde no tienen la legitimidad es en el campo económico. No tienen una capacidad de poder, pues un sistema fiscal o, bueno, como he dicho antes, más del 80% del presupuesto afgano proviene de la ayuda de la comunidad internacional. Y es ahí donde carecen de esa legitimidad de cara a la población y de cara a formar un gobierno. Yo creo que en ese sentido se retroalimentan tanto los intereses de la comunidad internacional y de Estados Unidos para que los talibanes no sean aquellos extremistas de los años 90 y por otro lado los talibanes van a necesitar de que la comunidad internacional de alguna manera pues siga un poco financiando el funcionamiento del Estado, unas futuras fuerzas armadas, etc. Entonces yo creo que en ese sentido sí que los talibanes se van a ver forzados de alguna manera a moderar su postura y la comunidad internacional pues a intentar maquillar un poco el soporte político de los talibanes. Muchas gracias, José Miguel. Si quieres, Joan, por nuestra parte el panel acabamos justo en tiempo, o sea que... Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a proceder a dar el cierre a estas jornadas. Invito a mis compañeros de dirección del Comité de Investigación 32 de la FES a sumarse si quieren activar sus cámaras y micrófonos. Pero bueno, me imagino que estamos todos cansados después de unas jornadas maratonianas, todos tenemos hambre, así que tampoco quiero dar la chapa, simplemente agradecer a todos los ponentes, a todos los coordinadores por haber propuesto pues unas sesiones tan interesantes. Creo que hemos dado un buen repaso a todas las áreas, bueno, hay muchas más obviamente, pero una gran parte de las áreas que cubren los estudios internacionales en estas jornadas. Hemos tenido todo tipo de perspectivas, tanto críticas como más hegemónicas, digamos, lo cual es muy interesante. Hemos tenido bastantes análisis de política exterior. Hemos cubierto diversas áreas globales también y regionales, con lo cual creo que bueno, pues, podemos sentirnos satisfechos con el resultado. Y nada más, emplazar a quienes habéis participado pues, a seguir un poco nuestras actividades, a valorar quizás sumaros a proponer otro panel en el próximo congreso de la Federación Española de Sociología, que tendrá lugar el año que viene en la Universidad de Murcia, y si todo va bien, incluso este es el primer seminario, o bueno, el primer congreso, perdón,
presencial o semipresencial, así que quizás haya ganas de retomar un poco la vida académica normal. Estamos abiertos a recibir afiliados, a trabajar juntos, a hacer pues, propuestas de monográficos, de obras. Tenemos la infraestructura de la Federación Española de Sociología detrás de nosotros, que nos apoya y que nos da también financiación para las actividades, así que bueno, simplemente extender esta oferta a quienes estáis aquí, a quienes nos vean después en la grabación también, puesto que hemos grabado todas las sesiones. Una vez más, agradeceros a todos y bueno, no sé si Miguel, Hernando de Larramendi, Thierry Derru, Ana Velasco, ¿queréis decir algo más? Simplemente sumarnos a lo que has dicho, Joan, agradecer a todos los ponentes y muy especialmente a ti, que has tomado la responsabilidad, el liderazgo de reorganizar el comité y de organizar este seminario, y animar a todos los participantes a que valoren la posibilidad de afiliarse al comité, y también que disponemos de una cuenta en Twitter donde las actividades del comité pueden ser seguidas, y animo también a todos a que utilicéis esa vía para estar al tanto del trabajo del comité. Muchas gracias, Joan. Y Gracias, yo como Miguel. secretario del comité, pues sumarme a las felicitaciones, ¿no?, para Joan como alma del seminario, y recordar que también hay dos revistas que apoyan al comité, ¿no?, la revista Relaciones Internacionales y la revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, y que hay que aprovechar la existencia de esos soportes para difundir nuestros trabajos, ¿no? Decir también que el comité difunde una carta y información, ¿no? Entonces podéis contactar con Joan para cualquier información que queráis que pase por el comité en su labor de difusión. Y muchas gracias a todos y encantado de haber podido oíros y debatir con vosotros. Bueno, yo también me quiero sumar a las felicitaciones y quiero agradecer a Joan el gran esfuerzo que ha hecho para que todo al final haya salido bastante bien, ¿eh? Y bueno, y agradecer a todos los ponentes que habéis participado y lo interesante de los temas que se han presentado. Y seguimos en contacto a través de la revista y a través del año que viene, a ver si podemos vernos en el Congreso de la FES también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, gracias, Thierry, gracias, Miguel. Pues sin más, yo creo que vamos a proceder a cerrar este seminario. Le daremos vueltas a todo lo que se ha trabajado, pensaremos en próximos eventos, más iniciativas y espero pues que sigáis conectados con nosotros y que os animéis a sumaros a todo aquello que propongamos. Pues, un abrazo y ahora, a comer. Muchas gracias a luego. todos. Buen fin de Un semana. abrazo, compañeros. Hasta luego. Feliz día del libro a todos. Feliz día del libro. Feliz día. Eso es. Adiós. Feliz. Chao, chao. Chao.